Muy buenos días. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Así empiezo todos los videos en el canal de YouTube que tengo. Antes de continuar, gracias al honorable presidio por permitirme esta oportunidad de comunicar, de transmitir algo que yo viví. No sé si alguna vez, seguramente los que están aquí adelante lo han hecho, pero no sé si los jóvenes, no sé si ustedes hayan visto alguna vez una transmisión de algún acto en la Organización de las Naciones Unidas. Seguramente ya han visto algún acto transmitido de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Eso sí es más cercano a nosotros y lo hemos visto. En la medida que yo estoy escuchando que están hablando, señores, parecen ustedes el diputado del Distrito 15 de no sé dónde, que cuando está el orador en la tribuna, me tiene sin cuidado lo que diga, o el senador de la República, o como les comentaba, en la Organización de las Naciones Unidas. Hace como 40 años llegó el representante de un país pequeño y para atraer la atención de sus escuchas se quitó el zapato y empezó a golpear la tribuna. Yo me cuestiono y me pregunto qué es lo que tengo que hacer para poder captar su atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos momentos para que tú, joven estudiante, me escuches? Hace exactamente 49 años, siendo yo estudiante del entonces CECIT 263, ya en el primer año participé en el concurso de declamación en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y era un auditorio tan grande como este, y había tantos escuchas como ustedes. Me anunciaron y me paré a mitad del foro y me quedé callado. Y hace 49 años me pasé más de 5 minutos ahí parado para atraer la atención de todos en silencio. Si a veces es terrible pararse aquí 10, 20 segundos, imagínate 5 minutos ahí, hasta que hubo alguien inteligente que empezó a decir shh, shh, y se corrió el rumor del shh, 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 y todo el mundo se cayó. Y cuando ya estaban todos en silencio, empecé a declamar la poesía de Emiliano Salgado Mendoza, El indio, la tierra y el arado, y gané. Fue el primer concurso inter-CECIT, hoy serían inter-Cervetis, que lo ganaba una escuela recién nacida. Me permitió como orador, como declamador, llegar a diferentes puntos del territorio nacional, pararme y ganar. He abusado de su paciencia y de su tolerancia al tal vez desperdiciar no sé cuántos minutos llevo ya sin hablar de la historia del CECIT 263. Voy a empezarla. El 26 de enero de 1974, en las afueras de la casa de visita de esta ciudad, en una gira de trabajo que realizaba el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en el acceso estaban los estudiantes de la entonces ETI 20
hoy secundaria técnica número 4, estábamos haciendo valla. Yo era el presidente de la sociedad de alumnos y en la valla los alumnos tenían una pequeña manta de 2 por 3 metros que decía: pedimos CECIT. Y se detuvo Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México, y nos preguntó qué quiere decir eso. Y le respondimos de manera adecuada, de manera correcta: es una preparatoria bivalente y más cosas. Uno se podría preguntar: ¿y cómo estos muchachos de secundaria sabían eso? Es que ahí había intervenido ya la figura del maestro Herón Gallegos Colín, que era el director de la ETI 20 y que ya nos había preparado, porque él sabía que existía esa posibilidad. Pero también es conveniente recordar que si el maestro Herón Gallegos Colín, a quien hay que reconocerle ser la voz pensante, ser la idea primera de tener un CECIT en esta ciudad, también hay que recordar algunos antecedentes históricos de antes del 26 de enero. El tiempo es relativamente corto para ser muy preciso con los detalles, pero antes de ese 26 de enero ya habían participado, ya habían dialogado otros personajes de la ciudad y profesores de la ETI 20. Se había tenido la intervención incluso de políticos a nivel nacional, aunque en ese tiempo de la oposición, tales como Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, aquí en la ciudad, Ubaldo Hernández, Zacarías Cervantes. Ellos habían avisorado la posibilidad de que tuviéramos un CECIT, y en diálogo con el profesor Herón Gallegos Colín, que como director pudo hacer llegar a la comunidad esta idea y además preparar prácticamente el teatro para que el presidente de la República nos escuchara y nos dijera, cuando le explicamos qué era un CECIT, dijo: ¡hey, Héctor! Le hablaba al doctor Héctor Mayagoy y a Domínguez, subsecretario de Educación Pública a nivel nacional, porque ese día en la gira no lo acompañaba el ingeniero Víctor Bravo Aguja, secretario de Educación Pública. Y le dijo Luis Echeverría Álvarez: Héctor, quiero que estos muchachos tengan un CECIT funcionando en septiembre. Y contestó: sí, señor presidente. No ahondemos en aquellos momentos históricos de las condiciones políticas y económicas del país, donde la voz y la decisión del presidente de la República eran la última palabra, no había nada que decir. 26 de enero de 1974. Empezamos a felicitarnos, a alegrarnos, porque los que estábamos en secundaria ya íbamos a tener prepa en nuestra ciudad. La mayoría no teníamos posibilidades económicas para salir a estudiar fuera de la ciudad. La Universidad de Guanajuato era nuestra primera opción, pero eso implicaba una situación económica muy difícil para la mayoría. Llegó marzo, abril, mayo. En San Miguel de Allende ya estaban anunciando que se iba a abrir un CECIT y ya estaban empezando la construcción de un CECIT. Empezamos entonces a preocuparnos: ¿qué pasa? ¿Y el nuestro? Y decir el nuestro implicaba los profesores de la ETI 20, los maestros, algunos padres de familia que empezaron a inquietarse. Y yo creo que es conveniente acotar ciertas circunstancias particulares políticas de ese momento. El presidente municipal de esta ciudad era el licenciado Miguel Aurelio Serrano Volpera, oriundo de San Miguel de Allende.
Hay muchos quienes dicen que él intervino para que nuestro CECIT se fuera a San Miguel de Allende. Yo personalmente no puedo afirmar eso. Yo hablé con él muchas veces, donde con él de manera fuerte lo acusaba de haber hecho eso y me decía el licenciado Serrano: no, Daniel, ¿cómo cree que voy a hacer eso? Yo vivo aquí, aquí están mis hijos, yo soy de Dolores. Eso dijo. El gobernador del estado era Luis Humberto de Coincamba, oriundo de San Luis de la Paz. Como casi todos los gobernadores del estado de Guanajuato en sus campañas políticas, consideran al norte del estado que es la región todavía más pobre del estado de Guanajuato. Cada candidato viene con un proyecto y con un discurso, y viene a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y a San Luis de la Paz, y a Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, a Tarjea, y con el discurso de que ellos sí van a salvar, sí van a propiciar el desarrollo del norte del estado. Me acuerdo mucho de mi amigo Vicente Fox, que él juró y perjuró que iba a hacer un tren en el norte del estado. Yo creo que vamos a tener que elegirlo otra vez, a ver si ahora sí nos cumple. Y entonces, Ducoy pensaba que el norte del estado debería desarrollarse, y él en su programa y en sus acciones de gobierno realizó varias cosas para convertir a San Luis de la Paz, su ciudad de origen, como el centro económico, el centro de desarrollo educativo de todo el norte del estado, porque él era de ahí. Y al hacerse el CECIT aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, su famoso eje del norte del estado se rompía estrepitosamente, porque realmente más centro geográfico del norte del estado somos nosotros que San Luis de la Paz. Entonces, exactamente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los personajes que lo hicieron. La realidad es que movieron los hilos y se llevaron el CECIT, se lo llevaron a San Miguel de Allende. Recuerdo yo que en más de una ocasión, dialogando, discutiendo fuertemente con quien era entonces el director de Educación Pública del estado, Miguel Montes García, él me decía: no, joven, mire, está cerca de Dolores, San Miguel, por eso lo pusimos en la entrada, nos vamos a apoyar con camión, con transporte, para que puedan. La verdad es que hicieron y deshicieron para no cumplir con la palabra del presidente de la República. Y no estamos hablando de democracia en estos momentos, estamos hablando de las circunstancias que había, donde el presidente dio una orden, y en ese tiempo la orden del presidente era la voz de Dios y se cumplía. El 11 de junio, en la secundaria, en la ETI 20, hoy la número 4, se hizo una ceremonia, y probablemente por ahí aparezca la foto, donde está un presidio y atrás una manta grandota que dice: gracias CECIT 20. Ese 11 de junio de 1974 se puso la primera piedra del CECIT, la que ustedes conocen, y está en la plaza principal, en el patio principal del Cebetis. Seguramente han visto la primera, ahí dice primera piedra, 11 de junio de 1974. Y yo digo, qué bueno que la pusieron, no la quiten, ahí déjenla. Es el ejemplo, la prueba irrefutable del engaño que hizo el gobernador del estado y demás autoridades que la acompañaban. Hicieron una ceremonia, pusieron una primera piedra sabiendo que nos estaban engañando. En esos momentos ya empezaba la efervescencia del movimiento político, social, estudiantil, exigiendo el cumplimiento de la palabra del presidente de la República. Para calmarnos pusieron eso. Pero debo ser sincero y honesto y reconocer que fue el profesor Herón Gallegos Colín, quien era el director, quien estuvo allí en la ceremonia, quien, viéndose las autoridades, nos reunió y nos dijo a varios:
Les recuerdo que yo era el presidente de la sociedad de alumnos, por eso estaba ahí. Nos dijo, eso no es cierto, es una ampliación. Y entre otras cosas, por haber hecho esto y otras cosas, el profesor Herón Gallegos Colín en este proceso fue castigado, fue destituido como director, lo mandaron al exilio a Coahuila, a Nueva Rosita. Buen rato lo tuvieron fuera de la ciudad porque a él le imputaban haber hecho todo el movimiento. Realmente él fue de la primera idea, pero el que se convirtió en la acción de la palabra fue el profesor Carlos Soto Rodríguez. El profesor Carlos Soto Rodríguez, al enterarse, había muchos detalles de carácter político que, les digo, se requiere mucho tiempo para poder explicarlo, pero él se convirtió en el líder del movimiento Procesí y se formó un comité de padres de familia que el día de hoy la mayoría de ellos van a recibir un reconocimiento por haber sido parte de ese movimiento. Al principio yo les decía que tengo un canal de YouTube, pues como dicen los youtuberos, el canal se llama Daniel Luna Soto, pues vean los videos, denle like, compártanlo. Ahí estoy subiendo todas las conferencias, el ciclo de conferencias que se han organizado en el Cebetis, donde hablan todos los protagonistas de la historia. Tenemos que aceptar que en la historia del Cebetis no hay una versión única. No es la versión de Daniel Luna Soto, es la versión de la sociedad. Si por azares del destino me convertí en el líder estudiantil que encabezó el movimiento, esa es otra circunstancia. Voy a señalar otras fechas importantes. 26 de enero del 74, 11 de julio del 74. A mediados de julio, en el Monumento a los Héroes, ahí en la calzada de los Héroes, ahí padres de familia, maestros, alumnos, entre los que recuerdo a mis amigos Lorenzo Arevalo Hernández, Antonio Rodríguez y muchos otros que no me acuerdo en estos momentos de su nombre, nos paramos ahí a parar el camión en el que venía la esposa de Luis Echeverría Álvarez, María Esther Zuno de Echeverría, pero fue una protesta que era riesgosa. Por supuesto que no nos dejaban ponernos a mitad de la carretera, pues hubo sobre todo madres de familia valientes que se quedaron ahí y pasan sobre nosotros o no pasan. Se bajó la esposa de Echeverría, le hicimos llegar nuestra protesta y ese fue un momento clave porque nos permitió entablar comunicación con diferentes instancias del Estado y del país. A principios de agosto estuvimos en una manifestación en la Ciudad de México, en las propias oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Llevamos 2 o 3 camiones, tapizamos de mantas la parte interna del edificio y por supuesto que al final nos llamaron al profesor Carlos Soto Rodríguez, el profesor líder, y a Daniel Luna Soto, yo el líder estudiantil, y por supuesto que nos llamaron la atención y por supuesto que nos invitaron a que ya nos dejáramos de esas tonterías. Voy a contar otra historia que es a finales de agosto. A finales de agosto, en la ciudad de Guanajuato, me mandó a hablar el licenciado Miguel Montes García, el director de Educación Pública del Estado. Sus oficinas estaban a un lado de la Basílica, en la ciudad de Guanajuato, ahí en la Plaza de la Paz. Llegué yo y se me hizo muy sorprendente que me anunciaran y salió el director. Les recuerdo que yo era un joven de 16 años. Miren, la mayoría de los jóvenes que están aquí tienen una edad mayor que la que yo tenía en 1974. Tienen ustedes más conocimientos, mayor madurez, y era yo un loco atrevido. Y me dice el licenciado: qué bueno que vino, joven, quiero platicar con usted. Me abraza, caminamos por el pasillo del segundo nivel y bajamos hasta el nivel del patio central. Y allí a mitad del patio me dice: joven,
y hablaba así como: joven, mire, el señor gobernador me ha pedido que le haga una propuesta, es usted un joven muy brillante. En unas cuantas palabras, me ofreció una beca por 3 millones de pesos que garantizaba mi preparación académica toda mi vida en cualquier institución de México o del mundo. Y yo le dije que eso estaba muy bien, licenciado, eso está interesante. ¿Cuántas becas nos van a dar a los jóvenes dolorenses? Y entonces me dijo: no, joven, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Eso nomás es para usted. Me estaba comprando, me estaba corrompiendo, que me callara, que dejara de encabezar el movimiento. Por supuesto que no acepté. En algunos momentos críticos de mi vida me he preguntado si no me habré equivocado, si no hubiera sido más correcto haber aceptado y no haber vivido momentos de menosprecio, de ninguneo, de no ser considerado, de no ser tomado en cuenta. Yo digo que finalmente tomé lo mejor. 28 de septiembre de 1974, en la Alhóndiga de Granaditas, tuve un enfrentamiento con el gobernador del estado, Luis Humberto Locoengamba, y esto lo he platicado muchas veces, y incluso aquí mismo en otra ceremonia, creo que hace 10 años, por eso no voy a ahondar en eso. A raíz de eso tuvimos un encuentro con el gobernador del estado, secretario de Gobernación, director de Educación Pública del estado, vía telefónica con el secretario de Educación Pública a nivel nacional, y el 30 de septiembre se firmó un acta donde se determina la creación del CECIP 263, y ahí se determina que se empiecen a hacer ya las promociones para la inscripción de estudiantes. Presentamos examen de admisión, los 50 estudiantes que entramos en la primera generación, presentamos examen de admisión. El primer día de clases fue el 15 de octubre, por eso cada 15 de octubre celebramos el inicio del CECIP 263. Es una historia apasionante. Yo entiendo que pudiera no ser tan apasionante desde la perspectiva de otras personas o de otras instancias, pero es la historia de mi vida. Yo he dicho en varios momentos en las conferencias, yo no entendería mi vida no valdría, no existiría sin la existencia del CEBETIS 75. Muchas gracias.